Bueno, entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 28 de agosto del 2024, vamos a continuar con la lectura del volumen 1 del libro Cielo, en la numeral 204. Hagamos la oración, consagración a la divina voluntad y ofrenda la propia voluntad humana a la Reina del Cielo. Que dice: oh voluntad divina y adorable, heme aquí ante la inmensidad de tu luz, para que tu eterna bondad me abra las puertas y me haga entrar en ella, para formar mi vida toda en ti, voluntad divina. Así pues, postrada ante tu luz, yo, el más pequeño entre todas las criaturas, entro, oh adorable voluntad, en el pequeño grupo de los hijos de tu fiat supremo. Postrado en mi nada, invoco y suplico a tu luz que me revista y eclipse todo lo que no te pertenece, de modo que ya no mire, ni comprenda, ni viva, sino en ti, voluntad divina. Esta será pues mi vida, el centro de mi inteligencia, de mi corazón y de todo mi ser. En mi corazón no quiero que tenga más vida el querer humano, lo arrojaré afuera de mí, y así formaré el nuevo Edén de paz, de felicidad y de amor. Con ella seré siempre feliz y tendré una fuerza única y una santidad que todo santifique y conduce a Dios. Aquí postrado, invoco la ayuda de la Sacrosanta Trinidad para que me admita a vivir en el claustro de la divina voluntad y así regrese en mí aquel orden primero de la criatura, tal y como fue creada la criatura. Corazón de mi sumo bien, Jesús, tú me darás tus llamas para que me quemen, me consuman y me alimenten para formar en mí la vida de la divina voluntad. Madre del cielo, soberana y reina del fiat divino, tómame de la mano e introdúceme en la luz del divino querer. Tú serás mi guía, mi dulcísima madre, y me enseñarás a vivir y a mantenerme en el orden y en el recinto de la divina voluntad. Soberana celestial, a tu corazón confío todo mi ser. Tú me enseñarás la doctrina de la divina voluntad y yo pondré toda mi atención en escuchar. Extenderás tu manto sobre mí para que la serpiente infernal no se atreva a penetrar en este sagrado Edén para seducirme y hacerme caer en el laberinto del querer humano. San José, tú serás mi protector, el custodio de mi corazón, y tendrás las llaves de mi querer en tus manos. Celosamente custodiarás mi corazón y nunca más me lo darás, para estar así seguro de no salirme jamás de la voluntad de Dios. Ángel custodio mío, guárdame, defiéndeme, ayúdame en todo, para que mi vida sea llamada que atraiga a todos al reino de la divina voluntad. Corte del cielo toda, dame tu ayuda, y yo viviré para siempre en la voluntad divina. Amén. Pues esta es la oración de consagración que hacía Luis, ¿no? Y nos sirve pues también para nosotros hacer oración. Vamos a hacer la plegaria de la Reina del Cielo antes de entregarnos a la contemplación. Mientras tanto, pues van pasando los minuticos. Reina Inmaculada, celestial Madre mía, vengo a tus rodillas maternas para abandonarme como hija tuya amada entre tus brazos y para pedirte con los más ardientes suspiros la máxima gracia que tú puedas concederme. Mamá Santa, tú que eres la reina del reino de la divina voluntad, admíteme a vivir en él como hija tuya. Ya es que este reino no esté ya más desierta de ahora en adelante, sino muy poblado de hijos tuyos. Reina soberana, a ti me confío, para que tú guíes mis pasos en este santo reino. Teniéndome sujeto a tu mano materna, haz que todo mi ser viva vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de madre, yo te entregaré mi voluntad para que tú me la cambies por la voluntad divina. Ilumina, por tanto, te ruego mi mente y asísteme para que pueda bien comprender lo que es y lo que significa la santa voluntad de Dios.
y ofrezcámosle este momento de meditación, porque el Señor siempre hace la promesa que de donde nos unamos a leer, a meditar el libro Cielo, la Divina Voluntad, Él estará al lado de nosotros tocando nuestra frente. Entonces le vamos a pedir, ángeles, envíen, ¿cómo es? Mamita María, envía tus ángeles para que toquen nuestra frente e imprima en nosotros el Espíritu Santo y podamos entender y comprender todas las verdades que este libro Cielo contiene. Y todo lo hacemos en la divina voluntad. Cada palabra quede impresa en nuestro corazón. Bueno. No ha entrado nadie más. No ha ingresado nadie más. Bueno, nos quedamos la vez pasada en qué cosa es la misa. ¿Quién quiere leer? ¿Quieren recordar, repasar un poquito lo de atrás? ¿O no? Seguimos avanzando. Seguimos avanzando, ¿cierto? ¿Sí les parece? Sí, señora. ¿Qué cosa es la misa? Tenemos el desposorio o el desposorio con Jesús. Ese es precioso. Yo creo que no avanzaríamos más sino hasta ahí. ¿Quién tiene el libro para leer? Yo lo tengo, doctora. Si quiere, regáleme el numeral. Ya lo tengo aquí abierto el libro. 204. Si Página quiere, 35. si quiere, inicio. Sí, señora. Bueno, ¿qué cosa es la misa? Ahora, mientras veía a Jesús o al sacerdote que celebraba el divino sacrificio, Jesús me hacía entender que en la misa está todo el fundamento de nuestra sacrosanta religión. Ah, sí, la misa nos dice todo y nos habla de todo. La misa nos recuerda nuestra redención. Nos habla detalladamente de las penas que Jesús sufrió por nosotros. Nos manifiesta también su amor inmenso, que no estuvo contento con morir sobre la cruz, sino que quiso continuar el estado de víctima en la Santísima Eucaristía. La misa nos dice también que nuestros cuerpos deshechos, reducidos a cenizas por la muerte, resurgirán en el día del juicio junto con Cristo a vida inmortal y gloriosa. Jesús me hacía comprender que la cosa más consoladora para un cristiano y los misterios más altos y sublimes de nuestra santa religión son Jesús en el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Son misterios profundos que los comprenderemos solo más allá de las estrellas. Pero Jesús en el sacramento nos lo hace casi tocar con la mano en varios modos. En primer lugar, su resurrección. En segundo, su estado de aniquilamiento bajo de aquellas especies. Pero también es cierto que está en ellas vivo y verdadero. Pero consumidas esas especies, su real presencia no existe más. Después, consagradas las especies de nuevo, Jesús adquiere nuevamente su estado sacramental. Así, Jesús en el sacramento nos recuerda la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Y así como Jesús, cesando su estado sacramentado, reside en el seno de Dios, su Padre, así nosotros, cesando nuestra vida, nuestras almas, van a hacer su morada en el cielo, en el seno de Dios, y nuestros cuerpos quedan consumidos. Así que puede decir que no existe más. Pero después, con un prodigio de la omnipotencia de Dios,
nuestros cuerpos adquirirán nueva vida y uniéndose con el alma, irán juntos a gozar la bienaventuranza eterna. ¿Se puede dar cosa más consoladora para el corazón humano que no solo el alma, sino también el cuerpo debe complacerse en los eternos contentos? A mí me parece que en aquel gran día sucederá como cuando el cielo está estrellado y sale el sol. ¿Qué sucede? El sol, con su inmensa luz, absorbe las estrellas y las hace desaparecer, pero las estrellas existen. El sol es Dios y todas las almas bienaventuradas son estrellas. Dios, con su inmensa luz, nos absorberá a todos en sí, de modo que existiremos en Dios y nadaremos en el mar inmenso de Dios. Oh, cuántas cosas nos dice Jesús en el sacramento, pero ¿quién puede decirlas todas? Ciertamente me extendería demasiado. Si el Señor lo permite, reservaré para otra ocasión decir alguna otra cosa. Ahí termina. ¿Meditamos aquí? Yo pienso que Meditemos. sí, porque imagínense. Sí. Bueno, la primera cosa que nos dice que la misa es el fundamento de nuestra sacrosanta religión. Fundamento, lo fundamental. ¿Sí? Entonces, lo segundo que nos dice que nos dice que la misa nos dice todo y nos habla de todo. Entonces, ¿de qué nos habla? Nos habla detalladamente, nos recuerda nuestra redención. Nos habla detalladamente de la pasión y de lo que sufrió Jesús. Y el estado de víctima continuo en la Santísima Eucaristía. ¿Sí? Entonces tenemos fundamentos, recuerdo de redención, detalladamente de la pasión que sufrió, en qué momento, y el estado de víctima continuo en la Santísima Eucaristía. La misa nos dice también que nuestros cuerpos deshechos, reducidos a cenizas por la muerte, resurgirán en el día del juicio junto con Cristo a vida inmortal y gloriosa. Jesús nos hacía comprender que la cosa más consoladora para un cristiano y los misterios más altos y sublimes de nuestra santa religión son Jesús en el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. ¿Sí se dan cuenta lo que dice? Miren, Jesús nos hacía comprender que la cosa más consoladora para un cristiano y los misterios más altos y sublimes de nuestra santa religión son Jesús en el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Claro, porque mire que ni a veces los mismos católicos, ni a veces los mismos sacerdotes creen a veces el misterio de la Eucaristía, ¿sí? Al punto que mire que en Boncena vino el primer milagro eucarístico, un milagro eucarístico a causa de la incredulidad del sacerdote, ¿cierto? Entonces, por eso dice que es lo más consolador, claro, tener a Jesús cerca, ser un Dios cercano, un Dios del cual tú puedes ir a hablar con Él, conversar y está presente y te alimenta con todo lo que nos rodea.
¿sí? Nos alimenta con todos los elementos, pero además con su presencia. Y dice, y los misterios más altos y sublimes de nuestra religión son Jesús en el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Y aquí es resurrección, resurrección. Mire, es tan el misterio que muchas veces vamos, comulgamos y en realidad no entendemos lo que está sucediendo, ¿sí? O no entendemos la dimensión de esa comunión con Dios, esa común unión con Jesús y cuál es el objetivo por el cual Él se hace alimento, ¿sí? Entonces, y es precisamente, hoy escuchaba unos videos, los cuales les compartí, que hablan de los giros, y de estos giros, eh, ahí habla que estamos desnudos, que estamos totalmente desnudos, y que mientras nosotros no reconozcamos que en cada cosa, cada elemento que nos rodea, tienen unos atributos, y que esos atributos debemos tomarlos porque es un derecho de Dios el que nosotros reconozcamos cada beneficio, cada amor, cada te amo de Jesús o de Dios, la Trinidad, en todo lo que nos rodea. Y a veces pues uno se queda diciendo pues en la creación, en el viento, en el sol, y el sacerdote decía, en la sábana que cubre nuestro colchón, esa sábana tiene un atributo, ¿sí? Ese colchón tiene un atributo, esa almohada tiene un atributo que tiene que tomarlo. Entonces, si es así, digamos, con el alimento, con la sábana, con el carro que le da uno, con el aire, con el sol, ¿cómo serán los atributos, el alimentarse uno con el mismo Dios, ¿no? Entonces, dicen, para el cristiano, los misterios más altos y sublimes de nuestra santa religión son Jesús en el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Ese es lo otro, ese punto de la resurrección. ¿Mm? Y cuando está la transfiguración o la transustanciación, cuando estamos en la Santa Eucaristía, viene el momento del Hosana, ¿cierto? Entonces, ese Hosana, bueno, todo, ¿no? Todo desde que uno inicia, el perdón de los pecados, la lectura de la palabra, eh, la homilía del sacerdote, nos recuerda a Jesús en su vida pública. Y cuando ya empieza la cena, entonces viene este momento de ponernos en el altar, ¿no? De hacer la ofrenda que nos invita al alimento. Y en ese momento que nosotros nos ponemos ahí, debemos solicitar también que nos haga la transustanciación a nosotros también, porque nosotros, ese es el objetivo, no solamente salvarnos, sino transfigurarnos en ese ser de luz, en Dios, en Jesús. Yo precisamente eso es lo que decían en la oración después de la comunión, ¿cierto? Cuando dice el sacerdote, oremos. ¿Sí saben? ¿Sí le pusieron atención a la oración de hoy? ¿Quién le puso atención?
Oiga, ¿uno? ¿Quién fue a misa hoy? Yo creo que todas. Mm. Misa yo, doctora. No, yo no fui hoy a misa. Bueno, en Estamos en la la misa, lectura de San Mateo y hoy hemos dicho los sepulcros blanqueados que tenemos que, bueno, la homilía del padre que hizo hoy decía que pues que uno debe estar limpio no solo por fuera, sino principalmente por dentro, de buscar ser como esas personas buenas que seguimos. Por ejemplo, nosotros seguimos a Jesús, entonces mirar cómo fue la vida de Jesús para tratar de imitarlo o ser como él, ¿no? ajá. Y bueno, ¿qué decían? ¿Se acuerda que decían, ay, estamos en los ayayáis, ¿no? En los ayes, dice Monseñor, Ay, sí. ay de aquel, Ujú. Mateo 23. Sí. Vamos a ver si católicas, de católica, aquí. Durante hoy, pensamiento del día. 28, ¿no? De agosto. A ver si la Mateo encuentro. 23 era hoy. ¿Mateo qué? 23. 23, sí. Doctora, ese es el de, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en su contra que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Y la ¿Esa primera cuál es el Evangelio? ese es el del Evangelio. Y el otro hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crueldad. Ese es de San Mateo 23, del 27 al 32. Bueno, ese escribas y fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos, yo me le acerqué al sacerdote hoy y le pregunté, ¿qué significa escribas y fariseos? Claro, uno entiende que el escribas en ese tiempo los escribas, ¿no? Y los fariseos del pueblo de los fariseos, ¿no? Pero ¿qué significa en realidad, no? Pero, doctora, Ah, perdón, perdóneme, los fariseos, eran que les importaban solo las reglas, pero olvidaban el amor, la misericordia y la piedad. En estos días estuve escuchando acerca de las religiones en el judaísmo y hablaba de eso, que se preocupaban era por las reglas, las normas, entonces que fulanito no hace tal cosa, entonces ya lo vamos condenando, ya lo aislamos, ya lo dejamos a un lado. Entonces, referente a la lectura de hoy, el padre decía que por fuera eso sí son como, se portan bien, son bien y todo, pero tratan a las personas de mala manera. precisamente eso es lo que quería comentar, sí, señora, que, eh, que, que escribas se refiere a los que solo se basan en las escrituras. Y los fariseos, como lo dijo Liz, los que hacían las leyes y hacían más leyes, mejor dicho, leguleyos, como le llaman, ¿no? Sí, que para cuando nació Jesús iban en 613 leyes y cuando murió Jesús iba ya en 670 y algo leyes, ¿sí? Eran los fariseos. Y los escribas eran los que se basaban, es que la escritura dice, es que la escritura, y no hay nada más fuera de la escritura. ¿No les parece a veces a alguien? ¿Sí? Y eso es lo que sucede con los protestantes, los que se basan solamente en la Biblia. Y ya de ahí resulta que nosotros tenemos
tres elementos: la Biblia, la tradición, ¿y qué más? Y la fe. ¿O es así? Se me olvidó. La Biblia, la tradición. Ay, se me olvidó. Esto me perdí un poquito de lo de la Iglesia Católica, los dogmas, las escrituras y la tradición. Sí, 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 la Biblia, sí, la tradición, las escrituras y la Los fe. dos, Por eso, los ¿cómo? dogmas, los dogmas. Dogmas. No, ya. Es la Biblia, la tradición y el magisterio. Son los tres pilares de la iglesia, ¿sí? La Biblia, por la palabra de Jesús, la tradición, que es esa tradición apostólica que tenemos, y el magisterio, que es el que dirige cómo se debe interpretar las cosas, ¿sí? No debemos basarnos solamente en la Biblia, porque antes, cuando estaba Pedro y ellos, pues no había Biblia, ¿cierto? Había unos escritos y muchos años después fue que se recopilaron los escritos y se hizo la Biblia, ¿sí? Pero los tres pilares de la fe son Biblia, tradición y magisterio. Bueno, entonces mire las cosas de la misa, ¿no? Estábamos hablando. Entonces, nos va narrando todo lo nuestro, pero especialmente ese misterio tan inmenso, tan grande, tan incomprensible, que es el sacramento. Y por esa ignorancia a veces caemos en irreverencias, ¿sí? Ante Él, ¿no? Ante su presencia santísima. Bueno, ¿qué más tenemos acá? ¿Hasta qué hora vas a estar ahí? Bueno, miremos a ver entonces acá las otras partes. Son misterios profundos que los comprenderemos solo más allá de las estrellas, imagínate. Pero Jesús en el sacramento nos lo hace casi tocar con la mano en varios modos. Bueno, y ahorita que vamos a tener este reto de 33 días, va a ser hermoso dejarnos llenar de Dios, ¿no? Dice, en primer lugar, su resurrección. En primer lugar, su resurrección. En segundo lugar, su estado de aniquilamiento. ¿Será que nos quiere decir algo? Es especies. Pero también es cierto que está en ellas vivo y verdadero. Pero consumidas esas especies, mire, pero consumidas esas especies, su presencia real, su real presencia, no existe más. ¿Mm? Después, consagradas las especies de nuevo, Jesús adquiere nuevamente su estado sacramental. Así Jesús en el sacramento nos recuerda la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Y así como Jesús, cesando su estado sacramentado, reside en el seno de Dios, su Padre, así nosotros, cesando nuestra vida, nuestras almas a, van a hacer su morada en el cielo, en el seno de Dios, y nuestros cuerpos quedan consumidos. Así que se puede decir que no existen más, pero después, con un prodigio de la omnipotencia de Dios,
nuestros cuerpos adquirirán nueva vida y uniéndose con el alma, irán juntos a gozar la bienaventuranza eterna. Esto es un misterio grandísimo, ¿no les parece? ¿Sí se dan cuenta que aquí nos están explicando la resurrección? ¿Sí? Hace poquito, con un sacerdote, le preguntaron si había algún problema que, que le que fueran, se incineraran los cuerpos, ¿no? Pero yo, yo, pues yo no sé mayor cosa de esto, ¿no? Yo de pronto lo he comentado aquí en otras oportunidades, pero pienso, pues eso es un pensamiento mío, ¿no? Que esta modalidad de, de cremación, mm, creo que es como si fuera que nosotros estuviéramos volviendo al paganismo, ¿no? Es mi sensación, es mi parecer, ¿sí? Porque, porque así lo hacían los romanos, así hacían los otros las varias otras ciudades paganas, ¿no? Como por el lado de los judíos, pues era el funeral, el entierro, ¿cierto? Enterrar el cuerpo en una cueva. Y cuando un cuerpo era maldito, acuérdese de Jezabel y otras maldiciones, es que el Señor dice, quedaban expuestos para que se los comieran los animales, la carroña, los perros, ¿cierto? Mire cómo Tobías gana la gracia de Dios, porque cuando vivía ya en Nínive, ¿sí? Él mataban a los cristianos y él se iba y los guardaba en su casa hasta medianoche y después iba y hacía el entierro, ¿sí? Y ese hecho es un hecho de caridad de los de la tradición, de la fe, del magisterio. Y que entonces, mire, obviamente el Señor todo lo puede, ¿no? Y el cuerpo que así sea incinerado, pues va a pasar lo que dice acá. ¿Cómo es que dice? Dice, vea. Pero Jesús los comprendemos solo más allá de la estrella. Pero Jesús en el sacramento nos lo hace casi tocar con la mano en varios modos. En primer lugar, su resurrección. En segundo, su estado de aniquilamiento bajo aquellas especies. Pero también es cierto que está en ellas vivo y verdadero. Pero consumidas estas especies, su real presencia no existe más. Después consagradas las especies de nuevo, Jesús adquiere nuevamente su estado sacramental. Así Jesús en el sacramento nos recuerda la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. ¿Sí se da cuenta? De nuestros cuerpos, no está hablando del alma, de nuestros cuerpos a la gloria. Y así como Jesús, cesando su estado sacramentado, reside en el seno de Dios. Su Padre reside en el seno de Dios, su Padre. Así nosotros, cesando nuestra vida, nuestras almas no van a hacer su morada en el cielo. ¿Qué? Nuestras almas van a hacer su morada en el cielo, en el seno de Dios, y nuestros cuerpos quedan consumidos. Bueno, entonces aquí nos da 2 puntos. El momento que Jesús lo redimen cuando Jesús resucita, cuando lo consagra. Jesús muere cuando lo consumimos, ¿cierto? Y se va, dice, muere o su real presencia ya no está y se va para el Padre. Entonces ya lo dicen aquí. Dice, así nosotros, cesando nuestra vida, nuestras almas se van
a hacer su morada en el cielo, en el seno de Dios, y nuestros potencia de Dios, nuestros cuerpos adquirirán nueva vida y uniéndose con el alma, irán juntos a gozar las bienaventuranzas eternas. Se puede dar cosa más consoladora para el corazón humano que no solo el alma, sino también el cuerpo debe complacerse con los eternos contentos. A mí me parece que en aquel gran día sucederá como cuando el cielo está estrellado y sale el sol. ¿Qué sucede? El sol, con su inmensa luz, absorbe las estrellas y las hace desaparecer. Pero las estrellas existen. El sol es Dios y todas las almas bienaventuradas son estrellas. Dios con su inmensa luz nos absorberá a todos en sí, de modo que existiremos en Dios y nadaremos en el mar inmenso de Dios. Oh, cuántas cosas nos dice Jesús en el sacramento. Pero ¿quién puede decirlas todas? Ciertamente, me extendería demasiado. Si el Señor lo permite, reservaré para otra ocasión decir alguna otra cosa. Bueno, qué belleza para uno poder entender. Entonces, a veces ve uno, por ejemplo, lo que pasa con todo este movimiento, obviamente que se nota que es satánico, el del tatuaje, el de los piercings, el de las modas, ¿cierto? Y tantas cosas. Pero yo sinceramente considero que muchas de esas cosas son en realidad pataleos de ahogado del otro, ¿no? Porque, porque Dios con un solo rayo de luz transforma nuestros corazones, nos saca de esa oscuridad. Por eso es que hay que orar mucho uno por otros, porque en la medida que oremos, en la medida que giremos, en la medida que nos unamos a Jesús y su plan de salvación, o su plan de redención, o su plan de santificación, ¿sí? Se transforman las almas y transforma de una potencia inmensa. Señora, Liz, Muy cuénteme. buenas noches. Ahí es donde eh, nos unimos, llegamos a ser uno solo. En todo, o sea, todos nos unimos en oración los unos por los otros y llegamos a ser uno solo. Así es, claro. ¿Sí se da cuenta? Nosotros que somos los viandantes debemos orar, ¿cierto? Por nuestros propios compañeros que están aquí también caminando en este momento, como por los que ya fallecieron, y ellos orarán por nosotros para que nosotros también tengamos esa posibilidad de transformación. Y los santos oran por nosotros, nosotros cuando oramos por ellos los glorificamos más. Y ves lo bonito que es una sola, un solo cuerpo, una, un solo Dios. Y mire cómo el Señor a toda hora nos está explicando la unidad, ¿no? El ayudarnos unos con otros. El esposo, un solo cuerpo, lo harás con tu esposa y orarán y te respetarán. Sacerdote, tu esposa es la iglesia, una sola iglesia, ¿sí? Cuando comulgamos, una sola comunión, común unión, ¿sí? Y así nos está indicando a toda hora que somos todo un complemento y somos un solo cuerpo, ¿sí? Pero entonces a eso voy, que ahorita estamos pasando tiempos muy difíciles y uno camina y lo que uno ve, sinceramente, yo que tengo que pasar por ese parque centenario todos los días, qué dolor ver el, el,
la podredumbre de nuestras heridas espirituales, ¿a qué llevan? A destruir unas almas, ¿cierto? A destruir unos cuerpos, unas juventudes terribles. ¿Quién sabe qué dolor hay ahí? Pero qué importante es la oración para que de pronto Dios te ilumine ese corazón que está perdido en la droga, que está perdido en el dolor, que está con su herida del cual lo llevan a esos estados tan lamentables, ¿cierto? Y logren tener la fuerza para salir. Así es lo mismo, pues, muchas personas, ¿no? Que creen que están bien, pero en realidad no. Necesitamos orar muchísimo. Yo ando últimamente sintiendo muchísimo, no sé, el Señor me ha permitido ver tanto dolor que hay, tanta situación que se está generando y me está diciendo, o nos está diciendo a todos, especialmente porque vamos a iniciar estas 33 días de adoración al Santísimo, o este reto, es eso, reparen este dolor tan grande que hay de falta de amor, de falta de comprensión, de falta de entender que Él está ahí en sacrificado, consumido, extendido su sacrificio para darnos el ejemplo, pero además para darnos vida, darnos luz y sacar tanta oscuridad que tenemos en nuestra alma. Bueno, entonces sigamos con el desposorio. ¿Quién quiere leer? Venga a ver si puedo compartir pantalla. ¿Sí se ve la lectura? Sí, señora. Bueno, Buenas noches. buenas noches, María Elisa. ¿Seguimos o quedamos ahí? Porque ya son las 9. ¿O seguimos hasta las 9:30? ¿Qué me dicen? Como hicimos hasta las 9:30, ¿cierto? ¿Iniciamos? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos al desposorio. Voy a leer, señora. Voy a leer. Desposorio, el desposorio de Jesús, con Jesús. Ahora, en estas salidas del cuerpo que el Señor nos hacía hacer, a veces me renovaba la promesa del desposorio ya dicho. ¿Quién puede decir los encendidos deseos que el Señor infundía en mí de que se efectuara este místico desposorio? Muchas veces le rogaba diciéndole, esposo dulcísimo, hazlo pronto, no retrases más mi íntima unión contigo. Estrechémonos con vínculos más fuertes de amor, de modo que nadie pueda separar ni por pocos instantes. De modo que nadie nos pueda separar ni por pocos instantes. Y Jesús ahora me corregía de una cosa, ahora de otra. Recuerdo que un día me dijo, todo lo que es terreno, todo debes quitar. Mire que esto es importantísimo. Todo lo que es terreno, todo debes quitar. No solo de tu corazón, sino también de tu cuerpo. Tú no puedes entender cuán dañino es y qué impedimentos son a mi amor aún las mínimas sombras terrenas. Yo enseguida le dije, si tengo alguna cosa que quitar, dímelo, porque estoy dispuesta a hacerlo. Pero mientras esto decía, yo misma advertí que tenía un anillo de oro en el dedo que representaba la imagen del crucificado. Inmediatamente le dije, esposo santo, ¿quieres que me lo quite? Y él me dijo, debiéndote dar yo un anillo más precioso,
más bello y en el que a lo vivo estará impresa mi imagen, tanto que cada vez que lo veas nuevas flechas de amor recibirá tu corazón. Por eso este anillo no es necesario. Y yo prontamente me lo quité. Finalmente llegó el suspirado día, después de no poco sufrir. Recuerdo que faltaba poco para cumplir el año de estarse continuamente en la cama. Era día de la pureza de María Santísima. La noche precedente de ese día, mi amante Jesús se hizo ver en actitud festiva. Se acercó a mí y tomó mi corazón entre sus manos y lo miró y miró. Lo desempolvó y después me lo restituyó de nuevo. Después tuvo una vestidura de inmensa belleza. Después tomó una vestidura de inmensa belleza. Me parecía que el fondo era como de oro veteado de varios colores y me vistió con ella. Después tomó 2 gemas como si fueran aretes y los puso en mis orejas. Luego me adornó el cuello y los brazos y me ciñó la frente con una corona de inmenso valor, adornada de piedras y gemas preciosas, toda resplandeciente de luz. Y me parecía que esas luces eran tantas voces que resonaban entre ellas y a claras notas hablaban de la belleza, potencia, fuerza y de todas las otras virtudes de mi esposo Jesús. ¿Quién puede decir lo que comprendí, en qué mar de consuelo nadaba mi alma? Es imposible poderlo decir. Ahora, mientras Jesús me ciñó la frente, me dijo: esposas dulcísima, esposa dulcísima, esta corona te la pongo a fin de que nada falte para hacerte digna de ser mi esposa. Pero después de que se realice nuestro desposorio, me la llevaré al cielo para reservártela para el momento de la muerte. ¿Te acuerdan que a la Virgen María le pusieron una corona? Y eso es lo que rezamos en el rosario, en los gloriosos. Esposa dulcísima, esta corona te la pongo a fin de que nada falte para hacerte digna de ser mi esposa. Pero después de que se realice nuestro desposorio, me la llevaré al cielo para reservártela para el momento de la muerte. Finalmente tomó un velo y con él me cubrió toda, desde la cabeza hasta los pies. Y así me dejó. Ah, me parecía que en ese velo hubiera un gran significado, porque los demonios, al verme cubierta con él, quedaban tan espantados y sentían tal miedo de mí que huían aterrados. Los mismos ángeles estaban a mi alrededor con tal veneración que yo misma quedaba confundida y toda llena de vergüenza. Mire lo del velo. ¿Sí se dan cuenta? Mírelo, porque la Virgen María mantiene con un velo, ¿sí? No, y siempre es un velo que la cubre toda. Realmente tomó un velo, con él me cubrió toda. Dice. La mañana, Manto, señora, el manto de la Virgen. el manto de la Virgen. Pero mire que son cosas, bueno, yo pienso y he escuchado también al padre Héctor, el de Mater Fátima, que habla, que dice, mire, no tenemos que hacer mayores
decisiones teológicas para darnos cuenta que la Virgen María nos quiere decir algo, en el sentido de si ella que es inmaculada y usa un velo en su cabeza, dice, pues deberíamos empezar las mujeres, empezar a usar el velo, ¿no? Él dice eso, ¿no? Él dice eso. Entonces, ahorita pues leyendo acá con este detalle, dice uno, vea, tomó un velo y con él me cubrió toda, desde la cabeza hasta los pies, y así me dejó. Ah, me parecía que ese velo hubiera un gran significado, mire. Sí, ese sí. Porque los demonios, miren, los demonios al verme Muy cubierta bien. de él quedaban tan espantados y sentían tal miedo de mí que huían aterrados. ¿Sí se dan cuenta? Los mismos ángeles estaban a mi alrededor con tal veneración que yo misma quedaba confundida y toda llena de vergüenza. La mañana de dicho día, Jesús se hizo ver de nuevo todo afable, dulce, majestuoso, junto con su Madre Santísima y Santa Catalina. Primero los ángeles cantaron un himno. Santa Catalina me asistía. La mamá me tomó la mano y Jesús puso en mi dedo el anillo. Después nos abrazamos y me besó. Hoy le cuento que ahí siento como una pequeña envidia. Hoy sí, qué lindo. Qué bonito, ¿cierto? No, que imagínense, ese esposo bello. Y así hizo también la mamá. Después Sí, tuvimos después tuvimos un coloquio todo de amor. Coloquio todo de amor. Jesús me hablaba del gran amor que me tenía y yo le decía a él también del amor con el que lo quería. La Santísima Virgen me hizo comprender la gran gracia que había recibido y la correspondencia que debía dar al amor de Jesús. Mi esposo Jesús me dio nuevas reglas para vivir más perfectamente, pero como ha pasado mucho tiempo, no las recuerdo muy bien. Por eso no las digo, y así terminó aquel día. ¿Quién puede decir las finezas de amor que Jesús hacía a mi alma? Eran tales y tantas que es imposible describirlas, pero lo poco que recuerdo trataré de decirlo. A veces, transportándome con él, me llevaba al paraíso. Y ahí escuchaba los cánticos de los bienaventurados. Vea, que es un paraíso también es un lugar, ¿no? Y ahí estaban los cánticos de los bienaventurados. Veía a la divinidad, a los diversos coros de los ángeles, las órdenes de los santos, todos inmersos, absorbidos e identificados en la divinidad de Dios. Me parecía que en torno al trono había muchas luces, como si fueran más que soles resplandecientes, y a claras notas estas luces denotaban todas las virtudes y los atributos de Dios. Los bienaventurados, reflejándose en una de estas luces, quedaban raptados, pero no llegaban a penetrar toda la inmensidad de aquella luz, de modo que pasaban a una segunda luz, sin comprender a fondo la primera. Así que los bienaventurados en el cielo no pueden comprender perfectamente a Dios, porque es tanta la inmensidad, la grandeza, la santidad de Dios, que mente creada no puede comprender a un ser increado. Mire, mire lo que acaba de decir acá. Yo escuché, no sé en dónde, o no sé si es el mismo aquí Divina Voluntad, pero escuché que, digamos, cuando
se logra, bueno, después de pasar de pronto el purgatorio y pasar al cielo, ya es un santo, ¿cierto? O de esos santos de menos jerarquía, porque se cuenta que aquí están diciendo que hay jerarquías, ¿sí? ¿Dónde fue que lo leí? Vea. Dice, y ella escuchaba los cánticos de los bienaventurados, veía a la divinidad, a los diversos coros de los ángeles, las órdenes de los santos. ¿Sí se da cuenta? Las órdenes de los santos. Todos inmersos, absorbidos, identificados en la divinidad de Dios. Entonces, comentaban que a veces llegaba el santo, digamos, el santo de hoy, San Agustín, como a darles una prédica, ¿sí? Pero para que ellos pudieran recibir esa prédica o ese gozo de esa prédica, tenía que tocarles su frente y él transmitirles como el conocimiento para que pudieran comprender lo que él les decía. Después de que ellos gozaban pues la prédica o la transmisión de ese conocimiento especial más alto, posiblemente ya de ese gozo después se iban, pero cuando se iban se llevaban el conocimiento y se llevaban esa amplitud del conocimiento que les habían dado, ¿cierto? Y volvían y quedaban pues en el gozo, les quedaba como el gozo, pero volvía y quedaban así. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros entre más nos acerquemos a Dios, ¿se acuerda que la divina voluntad hay 4 niveles? Entonces, pues esos niveles dependen del conocimiento, ¿sí? Y cada nivel de conocimiento, pues es un gozo más que se logra o en las jerarquías de los santos. Dice, me parecía que en torno al trono había muchas luces, ¿sí se da cuenta? Como si fueran más que soles resplandecientes. Y a claras notas, estas luces denotaban todas las virtudes y los atributos de Dios. Los bienaventurados, reflejándose en una de estas luces, quedaban raptados, pero no llegaban a penetrar toda la inmensidad de aquella luz, de modo que pasaban a una segunda luz sin comprender a fondo la primera. ¿Sí se dan cuenta lo que les digo? Así que los bienaventurados en el cielo no pueden comprender perfectamente a Dios, porque es tanta la inmensidad, la grandeza, la santidad de Dios, que mente creada no puede comprender a un ser increado. Ahora, los bienaventurados reflejándose en estas luces, me parecía que venían a participar en las virtudes de estas luces. Así que el alma en el cielo se asemeja a Dios con esta diferencia, que Dios es aquel sol grandísimo y el alma es un pequeño sol. Pero ¿quién puede decir todo lo que en esa beata morada se comprende? Mientras el alma se encuentra en esta cárcel del cuerpo es imposible. Mientras en la mente se escucha algo, los labios no encuentran palabras para poderse explicar. Me parece que un niño que empieza a balbucear, ¿qué quiere decir? Me parece como un niño que empieza a balbucear, que quisiera decir tantas y tantas cosas, pero al fin resulta que no sabe decir ni una palabra clara. Por eso pongo puntos sin ir más allá. Solo diré que a veces mientras me encontraba en aquella bienaventurada patria, paseaba junto con Jesús en medio de los coros de los ángeles y de los santos. Y como yo era nueva esposa, todos los bienaventurados se unían con nosotros para participar en las alegrías de nuestro desposorio. Me parecía que olvidaban sus contentos para ocuparse de los nuestros y a veces me mostraban a los santos diciéndoles, vean esta alma, es un triunfo de mi amor todo ha superado en ella.
Otras veces me hacía ponerme en el lugar que me tocaba y me decía, este es tu lugar, nadie te lo puede quitar. Y a veces yo llegaba a creer que no debía volver más a la tierra. Pero en un simple instante me encontraba encerrada en el muro de este cuerpo. ¿Quién puede decir cuán amargo me resultaba este regresar? A mí me parecía, por las cosas del cielo, que las de esta tierra todo era podredumbre, insípido, fastidioso. Las cosas que tanto deleitan a los demás, para mí resultaban amargas. Las personas más amadas, más respetables que los demás, las personas más amadas, más respetables que los demás, quién sabe qué hubieran hecho para entretenerse con ellas. A mí me resultaban indiferentes y hasta fastidiosas. Solo viéndolas como imágenes de Dios, me parecía que podía soportarlas, pero mi alma había perdido toda satisfacción. Ninguna cosa le daba la menor sombra de contento. Y era tanta la pena que sentía que no hacía más que llorar y lamentarme con mi amado Jesús. Ah, mi corazón vivió inquieto, entre continuas ansias y deseos. Me lo sentía más en el cielo que en la tierra. Sentía en mi interior una cosa que me roía continuamente tanto que me resultaba amargo y doloroso tener que continuar viviendo. Pero la obediencia puso un freno a estas penas mías, mandándome absolutamente a que no deseara morir y que solo debía morir cuando el confesor me diera la obediencia. Entonces, para cumplir esta santa obediencia, hacía cuanto más podía para no pensar en eso, porque mi interior era una continua jaculatoria de deseos de quererme ir. Así, en gran parte mi corazón se tranquilizó, pero no del todo. Confieso la verdad, mucho falté en esto, pero ¿qué podía hacer? No sabía frenarme. Para mí era un verdadero martirio. Mi benigno Jesús me decía, cálmate, ¿cuál es la cosa que tanto te hace desear el cielo? Y yo le decía, porque quiero estar siempre unida contigo. No resiste más estar separada de ti, no solo por un día, ni siquiera por un momento. Por eso a cualquier costo quiero irme. Pues bien, me decía, si es por mí, te quiero contentar. Vendré a estarme contigo. Yo le decía, pero luego me dejas y yo te pierdo de vista. En cambio, en el cielo no es así. Allá jamás te perderé de vista. A veces también Jesús quería bromear y he aquí cómo, mientras estaba con estas ansias, venía todo deprisa y me decía, ¿quieres venir? Yo le decía, ¿a dónde? Y él, al cielo. Y yo, ¿me lo dices de verdad? Y él, apresúrate, ven, no tardes. Y yo, está bien, vayamos, pero temo que quieras bromear conmigo. Y Jesús, no, no, de verdad quiero llevarte conmigo. Mientras así decía, sentía salir mi alma del cuerpo y junto con Jesús tomaba el vuelo al cielo. Oh, cómo me sentía contenta, entonces creyendo que debía dejar la tierra. La vida me parecía un sueño. La vida me parecía un sueño. El sufrir poquísimo, mientras llegábamos a un punto alto del cielo, oía el canto de los bienaventurados. Yo apresuraba a Jesús a que me introdujera en esas bienaventuradas moradas, pero Jesús lo tomaba con calma. En mi interior comenzaba a sospechar que no era cierto y decía, ¿quién sabe si no es una broma que me ha hecho? De vez en cuando le decía, Jesús mío, amado, hazlo pronto. Y él me decía, espera otro poco, descendamos otra vez a la tierra. Mira, ahí está por perderse un pecador. Vayamos, tal vez se convierta. Pidamos juntos al Eterno Padre que tenga misericordia de él. ¿No quieres tú que se salve? ¿No estás dispuesta a sufrir cualquier pena por la salvación de una sola alma? Y yo, sí, cualquier cosa que tú quieras que sufra, estoy dispuesta, con tal de que la salves. Así íbamos, así
Íbamos a ese pecador, tratábamos de convencerlo, poníamos ante su mente las más poderosas razones para rendirlo, pero en vano. Entonces Jesús, todo afligido, me decía: esposa mía, vuelve otra vez a tu cuerpo, toma sobre ti las penas que le son merecidas. Así, la divina justicia aplacada podrá usar con él misericordia. Tú has visto, las palabras no lo han sacudido, ni siquiera las razones. No queda otra cosa que las penas, que son los medios más poderosos para satisfacer a la justicia y para rendir al pecador. Así me llevaba de nuevo al cuerpo. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me venían? Lo sabe solo el Señor, que de ello era testigo. Después de algunos días, me hacía ver aquella alma convertida y salvada. Oh, cómo estaba contento Jesús, y yo también. Bueno, estamos en 222. Pues ya quedó nada, ya terminamos aquí. 223. Mi muy doloroso, me hacía rezar. Muy doloroso me resultaba estos juegos. Basta decir que me hice tan impertinente que el Señor, para castigar mis impertinencias, no permitía tan frecuentemente estas bromas. Ella dice bromas, ¿no? Yo considero que era bello, pero obviamente he escuchado, precisamente hace poquito escuché un testimonio de un médico de España, un cardiólogo, que pues él cuenta que era el mejor cardiólogo de España, en Barcelona, y que en ese trabajo pues era muy soberbio, ¿no? Trabajaba a un ritmo grande, quería llevar a ser el mejor de Europa, y un día pues le dio un paro cardíaco. Y el Señor le permitió pues estar en el cielo, en esta descripción que acabamos de escuchar. Esa paz, ese gozo, esa alegría, esa inmensidad, y que no había dolor, que todo era comprensión, que todo era amor, ¿sí? Que todas esas miserias con las cuales pues vivimos nosotros acá, pues nada, todo es muchísimo mejor. Entonces, él al final pues regresó, y él pues a raíz de eso pues cambió su comportamiento. Pero lo cierto es que es lo que el Señor aquí dice, lo que le pasaba a Luisa, es eso, ¿no? Tanto el gozo, tanta la alegría, pues que ya el cuerpo no quiere volver el alma no quiere volver al cuerpo, porque en realidad nosotros aquí estamos viviendo algo mal. Por eso es que yo comparo, digamos, a veces esta vida sin Dios es como el indigente que está en la calle y no conoce nada más, sino estar así, sucio, llevado, pobre, desnudo, mal alimentado, ¿sí? Pasando todas las necesidades. Y el Señor nos quiere llevar al reino, a quitarnos toda esa podredumbre, a bañarnos, a limpiarnos esa oscuridad, ese mugre, a cortarnos las uñas, a peinarnos los cabellos, a ponernos un vestido, un traje precioso, y a darnos dignidad de la que uno merece. Y dése cuenta que en este relato que el Señor nos acaba de decir, cómo es de importante la intercesión, la oración constante, para que se logre la conversión del prójimo. ¿Ve? Y a veces el sufrimiento, mire que solamente con hacer las 24 horas es parte de ser alma víctima, ¿no? Ser alma víctima, como lo dice acá al final, ¿no? Que solo las penas lograba convertir a ese pecador, y después se lo mostraba ya convertido. Entonces,
qué mejor que lo que vayamos a hacer y toda la oración que dediquemos sea pidiendo que venga el reino de Dios en la tierra, porque Él es el único que destruye todo el dolor, que destruye toda la confusión que hay, que destruye todas estas doctrinas diabólicas que están inundando el mundo y que nos pone en una claridad donde debemos estar rodeados de amor y dar amor a los demás, los compañeros. Entonces, pues la invitación es que vamos a darle amor a nuestro Señor, vamos a adorarlo, vamos a entregarnos y que no perdamos nuestro objetivo por cualquier medio disgusto que tengamos, ¿sí? Porque no vale la pena, no vale la pena. Debemos ser alegría, que donde estemos sea un motivo de alegría para los demás. Y si de pronto alguna ofensa nos hacen, pues si el Señor no se ofendía con eso, menos nosotros, ¿cierto? Porque hay un objetivo más grande. Es preciosísimo. ¿Algún comentario quieren que compartamos? ¿Qué les llamó la atención de esta lectura? La, Diga, María Elisa, cuéntenme. Sí, sí, en que debemos ser prácticamente íntegros, a como lo dice hoy su santa palabra, que nos invita a la integridad, tanto entro y fuera, y con el hermano. Mire que también aquí otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que todo lo terreno nos aleja de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Todo. Sí, sí. sí, eso es lo más de verdad que uno cree que eso es mucha belleza. Nada, sí. Nada, lo terreno, nada. Liz, cuéntame. Y en la salve encontramos también que dice que estamos en este valle de lágrimas, ¿no? Que lo terreno, ¿no? Pues en la salve le decimos, salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Y usted salve a ti, clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, que es lo que usted nos estaba haciendo referencia ahorita, ¿no? De que lo terreno no es lo que el Señor quiere para nosotros, sino el cielo, ¿no? El objetivo. Y referente a lo del velo, la semana pasada recuerda que estuvimos hablando casualmente del velo, del uso del velo, y el velo tiene también su mística de que es protección para los sacerdotes. Entonces, las mujeres cuando usan el velo o lo usamos, no es fácil usarlo, ¿no? Es un proceso, pero cuando lo usamos estamos ayudando en una protección al sacerdote. Es el misterio, ¿no? Todo lo del Señor es místico. Entonces es una forma de darle protección al sacerdote en la parte de las distracciones y de las tentaciones. Sobre todo dicen que por el mal vestir. Entonces donde hay mujeres usando velo, están siendo instrumentos del Señor para proteger a los sacerdotes. Y ahora que nos da pena esto, colocarnos eso, yo me acuerdo que antes todas las mujeres entraban a la misa, era con esos velos. Hoy precisamente, hoy les quiero compartir esto. Hoy precisamente
en la Santa Eucaristía, en la que acá en San Agustín, el barrio de San Agustín, la parroquia de San Agustín, estaba haciendo la santa celebración por la intersección del santo San Agustín. Y ahí entraron como 10 damas vestidas con vestido, traje de vestido blanco y velo, muy lindas, muy hermosas en esa Santa Eucaristía de hoy. Clarita. Bueno, muy buenas noches. Bueno, a mí lo que más me llama la atención, doctora, y para todos, lo que es este desposorio, cómo nos lo narra Jesús, y así como su merced decía, uno siente envidia, ¿cierto? Y se transporta como a ese momento de esa ternura de nuestro Señor. Pero también hay otra cosa, lo que hablábamos de todas esas cosas materiales que tenemos que desapegarnos. Luisa le decía a nuestro Señor que tenía un anillo, ¿sí? Que incluso representa, ahí sí como decimos, a veces incluso hasta las cosas más santas tenemos que dejarlas atrás. Entonces cuando Luisa le dice, no, pues yo tengo un anillo, pero nuestro Señor le dice, no, pero es que ese anillo no va a representar al Dios vivo que tú vas a tener en ti. Y por lo menos en ese desposorio también es como esa reflexión que hoy en día nosotros vemos que la gente para casarse necesita hacer las grandes fiestas, los grandes invitados, la que orquesta, la super comida, el vestido si no es de diseñador no podemos. Entonces, en ese mínimo detalle que nuestro Señor habla precisamente de ese anillo es despojarnos de absolutamente todo, porque es que si lo tenemos a Él, estamos en esa unión con Él, que es lo que es realmente importante. Incluso esas cosas, sí, de pronto, incluso también hasta el velo, hablamos del velo, obviamente las mujeres lo usan aún y las mujeres en el Antiguo Testamento, incluso todavía ahí está la tradición de colocar el velo, pero pues eso es lo que yo considero que esas cosas son accesorios, sí, claro, que determinan incluso esa piedad, ¿cierto? Esa unión, de pronto esa comunión con nuestro Señor, con las cosas santas. Pero yo también considero que Él nos llama a dejar un poquito todas esas cosas, ¿cierto? Que son de pronto más del mundo, sí, que son accesorios que representan para tenerlo a Él. Y por eso Él habla y nos narra esa descripción como tan linda que uno no se alcanza a imaginar, sí, el amor, la bondad, la entrega y el verdadero desposorio es ese. Ya no son tus cosas ni son mis cosas, son nuestras cosas, es una sola voluntad, es una misma entrega que si nuestro Señor sufre, como lo decía Luisa, ¿sí? Cuando veían a ese pecador, ¿te importa, hija, ir a sufrir eso por salvar esa alma? Entonces, claro, ella podía sentir ese dolor, pero al mismo tiempo sentía el gozo. Entonces, así nosotros sintamos esas penas, esos dolores, esos flagelos. Sabemos que si estamos con el esposo, que donde está él, no importa lo que pase. Ahí sí como decimos, no importa a dónde vamos, sino con quién vamos. Entonces, pues para mí eso fue como lo más, sí, lo que más me llama la atención de lo que fue esa lectura del desposorio. Gracias, Clarita. Sandra. Buenas noches, Do. Buenas noches a todas y a todos. A mí lo que más me llamó la atención es la parte de lo de la mantilla o el velo, porque pues, eso es una gracia que la madre le da a cada mujer. Eso no es fácil, como dice Liz, pero eso es una gracia. Eso no es una moda ni una antigüedad, no. Para mí es una gracia y eso se lo da en la Santísima Virgen María a cada quien, si uno se lo pide, ¿no? Con amor. La mantilla, cuando alguien se reviste con el manto, se reviste con el manto de la Santísima Virgen, como cual alcanza la Madre gracias, y la Madre le da gracias especiales para la persona y para todos los que ella está orando en ese momento. Si hay una sola mujer en la Eucaristía con mantilla, esta protege a toda la iglesia de los ataques del enemigo en la Santa Misa
y ofrece portarla y se debe portar por las benditas ánimas del purgatorio para alcanzar innumerables beneficios y alivios para ellas también. Entonces no es fácil, uno tiene un combate fuerte. Cuando uno no está enseñado, o sea, esa gracia no la persiste, porque la madre se la da, pero si uno deja unos días, entonces también se la quitan, ¿sí? Entonces se siente más como uno cuando la usa, eh, protegido, siente una protección, es algo espiritual. Y lo otro se concentra más en la palabra, eso también me he dado cuenta, pero no siempre, no es fácil usarla cuando uno tiene un combate muy fuerte, cuando no está enseñado y eso va progresivo, ¿no? Esa es como la conclusión sobre ese pedacito. Bueno, ya son las 9:39. Vamos a culminar, entonces quedamos quedamos en el título Renovación del desposorio ante la Santísima Trinidad, la instruye sobre la fe y la esperanza y la caridad. Este domingo, recuerden que iniciamos con el reto y por el grupo del reto vamos a dar pues a unas invitaciones y vamos a compartir unas lecturas para poder llevar a cabo este reto. Y para el primer viernes del mes de septiembre, así como hemos acordado, vamos a hacer el reloj viviente como lo hemos hecho las 2 últimas veces, ¿sí? Entonces los invito para que nos vayamos apuntando en las horas que vamos a hacer para poder hacer la jornada de adoración al Santísimo junto con ese, incluido el reloj viviente. Bueno, entonces, que pasen buena noche. Muchas gracias por este compartir, por esta meditar, esta palabra tan hermosa. Que Dios los bendiga. Hasta luego. La divina Muchas voluntad. gracias, Hasta luego, buenas noches. igualmente. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. A la doctora, Gracias, muchas buenas gracias. noches. Gracias.